Una disputa que sacude los cimientos del debate mediático. El clima de enfrentamiento entre el presentador y publicista Risto Mejide y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no solo refleja la eterna lucha entre poder político y medios de comunicación, sino que también pone de manifiesto las tensiones crecientes en una sociedad dividida por el impacto de las redes sociales, la presión mediática y la polarización ideológica. Lo que en principio parecía una simple disputa en redes sociales, ha evolucionado hasta convertirse en un conflicto que ha trascendido el ámbito de lo privado, infiltrándose en los hogares de millones de espectadores y reavivando el debate sobre la responsabilidad del poder mediático y político. Risto Mejide, con su habitual tono provocador y mordaz, ha sido desde hace tiempo un personaje controversial en el panorama televisivo español. Su programa, Todo es Mentira, en el que analiza la actualidad con un enfoque crítico y sarcástico, ha sido el escenario de numerosos enfrentamientos con figuras públicas. En esta ocasión, su oponente es Óscar Puente, un político de larga trayectoria, exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes. Un choque entre dos figuras públicas de relevancia que ha llegado a niveles inesperados. Esta historia es mucho más que una simple disputa mediática. Es una radiografía del poder y la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre la política, y viceversa. Para entender completamente esta situación, es necesario ahondar en los personajes involucrados, el contexto que los rodea, y el impacto que sus acciones han tenido, no solo en los medios, sino también en la opinión pública. El provocador que desafía el sistema. Risto Mejide, cuyo nombre real es Ricardo Mejide Roldán, nació en Barcelona el 29 de noviembre de 1974. Desde joven mostró un gran interés por la creatividad y la publicidad, dos aspectos que marcarían su carrera profesional. Estudió Administración y Dirección de Empresas en ESADE, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa, donde también realizó un MBA. Sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo en el ámbito de la comunicación, lo que lo llevó a fundar la agencia Aftersare y a destacar como creativo publicitario. La carrera de Mejide en los medios comenzó a tomar relevancia en 2006, cuando se convirtió en juez del programa de televisión Operación Triunfo. Su papel como jurado se caracterizó por su actitud crítica y sus comentarios mordaces, lo que le ganó tanto admiradores como detractores. A partir de ese momento, su presencia en la televisión se consolidó, y pronto se convirtió en un rostro habitual en programas de debate y análisis de actualidad. Con el tiempo, Risto Mejide desarrolló una personalidad mediática definida por su capacidad para desafiar el status quo y cuestionar a las figuras de poder. En 2019, lanzó el programa Todo es Mentira en la Cadena 4, un espacio en el que se analiza la actualidad política y social con un enfoque satírico y crítico. El programa, cuyo título ya sugiere un escepticismo generalizado hacia la información convencional, se ha convertido en una plataforma para que Mejide exprese sus opiniones sin censura, algo que le ha generado tanto apoyo como controversia. La figura de Risto Mejide es compleja. Por un lado, es visto como un provocador, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Por otro lado, algunos lo acusan de ser un oportunista que utiliza su plataforma mediática para beneficio personal, sin tener en cuenta el impacto que sus palabras pueden tener en la sociedad. En cualquier caso, no se puede negar que Mejide es un maestro en el arte de la comunicación, capaz de manipular el lenguaje y la narrativa para crear polémica y atraer la atención del público. El enfrentamiento con Óscar Puente no es un caso aislado en la carrera de Risto. A lo largo de los años, ha protagonizado numerosos conflictos con figuras públicas, desde políticos hasta celebridades. Su estilo incisivo y su negativa a disculparse cuando cree tener razón lo han llevado a enfrentamientos directos con personas de gran poder e influencia. Sin embargo, en esta ocasión, la disputa con Puente ha escalado a niveles que pocos podían prever, generando un debate nacional sobre la libertad de expresión, la veracidad de la información, y el papel de los medios en la política. El político en el ojo del huracán. Óscar Puente Santiago, nacido en Valladolid el 15 de noviembre de 1968, ha sido un destacado político en la escena española desde hace varios años. Con una carrera sólida y una trayectoria ascendente dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Puente se ha forjado una reputación como un político cercano, con un estilo directo y poco dado a los rodeos, lo que le ha permitido conectar con una gran parte del electorado. Su salto a la política de primer nivel se produjo cuando fue elegido alcalde de Valladolid en 2015, una victoria que marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante su mandato, Puente impulsó diversas iniciativas para modernizar la ciudad,
mejorar las infraestructuras y promover políticas de sostenibilidad. Fue reelegido en 2019 con una amplia mayoría, lo que consolidó su posición como uno de los referentes del PSOE en Castilla y León. Sin embargo, no todo ha sido fácil para Puente. Su carrera política ha estado marcada por varios momentos de tensión y controversia. Uno de los episodios más destacados ocurrió durante la crisis de la pandemia de COVID-19, cuando Puente criticó abiertamente las decisiones del gobierno central en relación con la gestión de la crisis sanitaria. Estas críticas, aunque bien recibidas por algunos sectores, también le generaron enemistades dentro de su propio partido y en el ámbito político nacional. El nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes en 2023 fue visto por muchos como un reconocimiento a su labor como alcalde y a su capacidad para gestionar proyectos de gran envergadura. No obstante, su llegada al ministerio no ha estado exenta de polémica. Los problemas recurrentes en la red de transporte ferroviario han sido uno de los principales desafíos a los que se ha enfrentado desde su nombramiento, y su gestión ha sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de algunos sectores de la sociedad civil. El enfrentamiento con Risto Mejide se enmarca en este contexto. Puente, que siempre ha sido un político con una presencia activa en redes sociales, no dudó en responder a las críticas de Mejide cuando éste comenzó a cuestionar su gestión en el programa Todo es Mentira. Lo que en un principio parecía un intercambio normal en el ámbito de la política y los medios, pronto escaló a una confrontación pública que ha dejado huella en ambos personajes. Problemas ferroviarios y acusaciones cruzadas. El conflicto entre Mejide y Puente comenzó a raíz de los problemas que afectaban a la red ferroviaria del país. En su programa, Risto Mejide lanzó duras críticas hacia la gestión del Ministerio de Transportes, responsabilizando directamente a Puente por los constantes retrasos, fallos técnicos y cancelaciones que estaban afectando a miles de ciudadanos diariamente. El tono de Mejide fue especialmente duro, acusando al ministerio de incompetencia y de no tener control sobre la situación. En uno de los episodios más polémicos de Todo es Mentira, Mejide afirmó que había recibido información directa de fuentes internas del ministerio que confirmaban que la gestión de Puente había sido un desastre desde el principio. Estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Puente, quien, a través de su equipo de comunicación, emitió un comunicado en el que desmentía categóricamente las afirmaciones del presentador, calificándolas de falsas y malintencionadas. Lo que siguió fue una escalada de tensión entre ambos personajes. Mejide, lejos de retractarse, decidió doblar la apuesta, asegurando que tenía pruebas de la veracidad de sus declaraciones. Puente, por su parte, exigió una rectificación pública y una disculpa formal por parte del programa, algo que Mejide se negó rotundamente a hacer. La situación alcanzó su punto álgido cuando el Ministerio de Transportes envió un comunicado oficial a Todo es Mentira, solicitando que el programa emitiese una corrección respecto a la supuesta conversación de WhatsApp mencionada por Mejide. Según el ministerio, nunca hubo tal conversación, por lo tanto, las acusaciones de Mejide carecían de fundamento. En respuesta, Mejide leyó el comunicado en directo durante el programa, pero lejos de retractarse, utilizó la ocasión para arremeter aún más duramente contra Puente y el ministerio. Es muy difícil rectificar algo que nunca ha ocurrido, dijo Mejide con tono irónico. Nunca hablé de una conversación de WhatsApp, sino de una cadena de mensajes que me fue facilitada por fuentes fidedignas. Su tono despectivo y la negativa a ceder ante la presión política hicieron que la situación se tornara insostenible. Las redes sociales como campo de batalla. En medio de este enfrentamiento, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Tanto Risto Mejide como Óscar Puente son usuarios activos de Twitter, una plataforma donde el conflicto entre ambos se hizo aún más visible. Los seguidores de ambos bandos no tardaron en sumarse a la discusión, defendiendo a su respectivo líder y atacando a la otra parte con una virulencia que solo las redes pueden amplificar. El hashtag #Risto versus Puente se convirtió rápidamente en tendencia, y cada nueva declaración por parte de uno de los implicados alimentaba la conversación online. Mejide utilizaba su perfil para seguir lanzando pullas hacia Puente, mientras que el ministro intentaba mantener una postura más institucional, aunque no podía evitar responder a las provocaciones en algunos momentos. Este intercambio en redes sociales tuvo un efecto multiplicador en el impacto mediático del conflicto. La discusión no se limitaba a los estudios de televisión o los despachos ministeriales, sino que cualquier usuario de Twitter podía formar parte de la conversación, amplificando así la repercusión del enfrentamiento. Más allá de la televisión y las redes sociales.
El enfrentamiento entre Risto Mejide y Óscar Puente no se quedó solo en los platós de televisión ni en las plataformas digitales. En cuestión de días, la disputa se había convertido en un tema de conversación recurrente en los principales medios de comunicación del país. Los periódicos de tirada nacional, las radios y otros programas de televisión comenzaron a cubrir la disputa, cada uno desde su propio enfoque y con interpretaciones variadas sobre lo que estaba ocurriendo. Programas de tertulia política como El Objetivo de Ana Pastor o Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras dedicaron varios segmentos a discutir la situación, con analistas divididos entre aquellos que defendían la libertad de expresión de Risto Mejide y aquellos que consideraban que había cruzado una línea al hacer acusaciones sin pruebas claras. Algunos periodistas argumentaban que el presentador había abusado de su posición mediática para lanzar ataques personales, mientras que otros afirmaban que la labor de la prensa, incluso cuando se presenta en formato de entretenimiento, incluye fiscalizar a los políticos. Los medios escritos también contribuyeron a caldear el ambiente. En El País, una columna de opinión defendía el derecho de los medios de comunicación a cuestionar a las figuras de poder, advirtiendo que el control gubernamental sobre la prensa era un peligro para la democracia. En contraposición, ABC publicó un editorial criticando la irresponsabilidad de ciertos programas de televisión que, en su opinión, hacían un uso sensacionalista de la información. Incluso las revistas del corazón, como Hola y Lecturas, no pudieron resistirse a comentar la disputa. Estos medios, aunque más enfocados en el entretenimiento, destacaron el tono agresivo de Mejide y la reacción firme de Puente, convirtiendo el conflicto en un tema del que hablaba todo el país, incluso entre aquellos que no suelen estar interesados en la política o los medios. A medida que el conflicto avanzaba, cada nuevo desarrollo era cubierto por los medios en tiempo real. El seguimiento era tan amplio que llegó a convertirse en un fenómeno mediático en sí mismo. No importaba si los espectadores o lectores estaban del lado de Risto o de Puente, lo que importaba era que todo el mundo tenía una opinión al respecto, lo que mantenía el tema en la agenda mediática día tras día. ¿Un ataque a la gestión o a la figura pública? El conflicto entre Mejide y Puente, más allá de lo personal, puso en el centro del debate la relación entre los medios y la política en España. El hecho de que un presentador de televisión acusara públicamente a un ministro del gobierno sin pruebas tangibles desató una tormenta de críticas sobre el estado actual del periodismo en el país. Se plantearon preguntas acerca de los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación. Desde el punto de vista de Óscar Puente, el ataque de Mejide no solo era una cuestión de desinformación, sino un intento por dañar su imagen pública y cuestionar su legitimidad como ministro. El político no se quedó de brazos cruzados, y tras el comunicado emitido por su equipo de prensa, Puente comenzó a aparecer en entrevistas donde defendía su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Es muy fácil criticar desde la comodidad de un plató de televisión, dijo Puente en una entrevista con La Sexta, pero la gestión pública es mucho más compleja de lo que la gente cree. Tomar decisiones que afectan a millones de ciudadanos no es un juego, y los que estamos en política estamos aquí para servir a la gente, no para hacer espectáculo. El PSOE, el partido al que pertenece Puente, también salió en defensa de su ministro. Varias figuras clave dentro del partido, incluyendo al presidente del gobierno, expresaron su apoyo a Puente, destacando su trabajo en el ministerio y señalando que los ataques de Mejide no eran más que una táctica para aumentar la audiencia de su programa. Sin embargo, algunos críticos dentro del propio partido aprovecharon la situación para cuestionar la capacidad de Puente de manejar la crisis, lo que añadió una nueva capa de tensión política al conflicto. Por otro lado, los partidos de la oposición, particularmente el Partido Popular PP y Vox, aprovecharon la disputa para atacar al gobierno. Algunos líderes de la oposición utilizaron las críticas de Mejide como munición política, argumentando que la gestión del Ministerio de Transportes era un reflejo de la incompetencia del gobierno socialista en general. Esta instrumentalización política del conflicto exacerbó aún más la tensión entre las distintas facciones, con el conflicto personal entre Mejide y Puente como telón de fondo de una batalla más amplia. Los desafíos de la veracidad en los medios. El conflicto entre Risto Mejide y Óscar Puente puso sobre la mesa una cuestión crítica que afecta tanto a los medios de comunicación como a la sociedad en su conjunto: la lucha por la veracidad de la información en una era dominada por las redes sociales y el consumo masivo de contenidos. En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación circulan con una velocidad alarmante, ¿cómo pueden los medios mantener un estándar de integridad? En este sentido, la disputa se convirtió en un ejemplo de los peligros de las declaraciones no verificadas.
Mientras que Mejide defendía su derecho a criticar la gestión de Puente y a compartir la información que tenía en su poder, los críticos de su programa señalaron que la falta de pruebas concretas podía generar confusión y desconfianza en el público. El concepto de la posverdad, donde los hechos objetivos importan menos que las emociones y las creencias personales, jugó un papel clave en la discusión. Algunos expertos en medios de comunicación advirtieron que el conflicto Mejide-Puente era un ejemplo más de la creciente dificultad para discernir entre la información verificada y el mero espectáculo. En una época en la que cualquiera puede publicar lo que quiera en las redes sociales, es más importante que nunca que los periodistas y los presentadores de televisión se aseguren de que lo que están diciendo es cierto, señaló un catedrático de periodismo en una entrevista con el diario El Mundo. La situación llevó a un debate más amplio sobre el papel de los medios en una democracia. ¿Deben los medios de comunicación ser meros observadores neutrales de los acontecimientos, o tienen el deber de cuestionar activamente a las figuras de poder, incluso a riesgo de equivocarse? ¿Qué pasa cuando las fronteras entre la opinión personal y los hechos se vuelven borrosas, como parece haber ocurrido en este caso? Los efectos en la opinión pública. ¿A quién creer? El enfrentamiento también tuvo un impacto considerable en la opinión pública. A medida que el conflicto se desarrollaba, los ciudadanos comenzaron a posicionarse de un lado u otro, y las redes sociales se convirtieron en un reflejo de la polarización que caracteriza la política española actual. Por un lado, muchos seguidores de Risto Mejide, quienes veían en él una figura que se atreve a decir lo que muchos piensan, defendieron su derecho a criticar abiertamente a los políticos. Para estos seguidores, Mejide representa una voz disidente en un panorama mediático dominado por el políticamente correcto. Argumentaban que la crítica a Puente no era más que una muestra del compromiso del presentador con la transparencia y la fiscalización del poder. Risto siempre ha dicho lo que piensa, y por eso lo apoyamos, escribió uno de sus seguidores en Twitter. Los políticos están acostumbrados a que nadie los cuestione, pero alguien tiene que decir la verdad, aunque les moleste. Por otro lado, los defensores de Puente, muchos de ellos simpatizantes del PSOE y del actual gobierno, acusaron a Mejide de difundir falsedades y de aprovechar su plataforma para obtener beneficios personales a expensas de la verdad. Para ellos, el ataque de Mejide no era más que un intento por desestabilizar la gestión de un ministro que estaba haciendo su trabajo lo mejor que podía dadas las circunstancias. Es fácil para alguien como Risto criticar desde un plató sin saber lo que realmente está ocurriendo, comentaba un usuario en redes sociales. Óscar Puente ha hecho un gran trabajo como ministro y no merece ser tratado así. Este tipo de respuestas reflejan la creciente división en la sociedad española, donde los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de opiniones. La disputa Mejide-Puente no hizo más que subrayar la fragilidad del consenso en un momento en el que la confianza en las instituciones y los medios de comunicación está en mínimos históricos. ¿Quién ganó la batalla? Después de semanas de confrontación pública, el conflicto entre Risto Mejide y Óscar Puente finalmente comenzó a perder intensidad, pero no sin dejar cicatrices visibles en ambos lados. Aunque no hubo un ganador claro en esta batalla, lo cierto es que tanto Mejide como Puente salieron afectados por el enfrentamiento, y las consecuencias de su disputa se sentirán durante mucho tiempo. Risto Mejide, a pesar de haber mantenido su postura hasta el final, vio cómo su credibilidad como presentador se ponía en duda. Aunque continuó siendo un personaje mediático influyente, algunos sectores del público comenzaron a cuestionar su capacidad para manejar información sensible de manera responsable. El escándalo también afectó la imagen de su programa, Todo es mentira, que aunque mantuvo su audiencia, quedó marcado. Historia que se repite. La confrontación entre Risto Mejide y Óscar Puente no es un caso aislado en la historia de los medios y la política en España. De hecho, es parte de un patrón más amplio que ha estado presente en la narrativa pública durante décadas. Las tensiones entre figuras mediáticas y políticos han surgido en numerosas ocasiones, reflejando la lucha constante por el control de la información y la percepción pública. Recordemos la famosa disputa entre los periodistas y el gobierno durante la época del Estatut en Cataluña. Las críticas abiertas a la gestión política y las acusaciones de manipulación mediática fueron moneda corriente, creando un ambiente de desconfianza entre ciudadanos y políticos. En ese contexto, la presión sobre los medios para que presentaran una versión favorable de los hechos fue intensa, lo que llevó a un debate sobre la objetividad y la ética periodística. Las lecciones del pasado nos enseñan que la relación entre los medios y la política no es solo un tema de discusión, sino un aspecto crucial de la vida democrática.
La forma en que los medios informan y cómo los políticos responden a las críticas puede moldear la opinión pública y, en última instancia, influir en el rumbo del país. El futuro de Risto Mejide y Óscar Puente. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, la vida de Risto Mejide y Óscar Puente continúa su curso. Para Risto, el escándalo fue tanto una oportunidad como un desafío. Aunque su programa siguió adelante, con un enfoque renovado en temas sociales y políticos, las críticas por su enfoque de confrontación permanecieron. Las redes sociales, que alguna vez fueron su bastión, comenzaron a mostrar una división en su base de seguidores. Algunos le aplaudieron por su valentía, mientras que otros expresaron su decepción por lo que consideraron un ataque injustificado a un funcionario público. Por su parte, Óscar Puente, tras superar la tormenta, se dedicó a reforzar su imagen como un político accesible y comprometido con la ciudadanía. Sus apariciones en medios y redes sociales se volvieron más frecuentes, buscando conectar con los votantes y asegurar que su labor como ministro fuera bien entendida. Sin embargo, la sombra del enfrentamiento no desapareció por completo, y Puente supo que debería estar preparado para enfrentar críticas y ataques en el futuro. La política es un terreno complicado, y el eco de su conflicto serviría como un recordatorio de que los medios y los políticos deben ser responsables de sus acciones. La naturaleza del espectáculo mediático no solo afecta a los protagonistas, sino también a la percepción del público sobre la política en su conjunto. Desafíos y oportunidades. El caso Mejide Puente también invita a reflexionar sobre la evolución del periodismo en la era digital. Las nuevas tecnologías han transformado la forma en que consumimos información, y los ciudadanos tienen acceso a una cantidad abrumadora de contenido en línea. Las plataformas de redes sociales, aunque brindan la oportunidad de que voces diversas sean escuchadas, también crean un entorno donde la desinformación puede propagarse rápidamente. Los medios tradicionales deben adaptarse a estos cambios, buscando un equilibrio entre el entretenimiento y la información veraz. La presión por atraer audiencias puede llevar a algunos a priorizar el sensacionalismo sobre la sustancia, lo que, en última instancia, puede erosionar la confianza del público en el periodismo. Por otro lado, esta situación también presenta oportunidades. Con el aumento de la conciencia sobre la desinformación, hay una demanda creciente de periodismo de calidad y de análisis en profundidad. Los ciudadanos están más informados y son más críticos, lo que podría empoderar a los periodistas a actuar con mayor responsabilidad y ética. Las voces del pueblo, reflexiones en redes sociales. Las redes sociales han cambiado la forma en que se desarrollan las conversaciones sobre política y medios. Durante la disputa entre Mejide y Puente, plataformas como Twitter y Facebook se convirtieron en espacios para que los ciudadanos expresaran sus opiniones y compartieran sus experiencias. Esta democratización de la comunicación permite que voces antes ignoradas tengan un impacto en la narrativa pública. Las reacciones en redes fueron variadas y apasionadas. Muchos usuarios, impulsados por la emoción, compartieron memes y comentarios agudos, aportando un matiz cultural al conflicto. Algunos internautas comenzaron a investigar la trayectoria política de Puente, buscando datos que pudieran respaldar o refutar las afirmaciones de Mejide. Esta participación activa de la ciudadanía no solo alimentó el debate, sino que también generó un sentido de comunidad en torno a temas que, de otro modo, podrían haber permanecido en el ámbito de los expertos y políticos. Sin embargo, la naturaleza virulenta de las redes sociales también alimentó la polarización. Los ataques personales y el ciberacoso se convirtieron en una parte lamentable de la discusión, lo que llevó a muchos a cuestionar si estas plataformas realmente fomentan el diálogo constructivo o si, por el contrario, exacerban las divisiones. El camino hacia adelante. El conflicto entre Risto Mejide y Óscar Puente sirve como un espejo que refleja no solo los desafíos actuales en la relación entre medios y política, sino también las oportunidades que surgen en este entorno cambiante. Las lecciones aprendidas de este enfrentamiento nos ofrecen una guía sobre cómo avanzar hacia un futuro más informado y respetuoso. La responsabilidad de los medios de comunicación de informar de manera precisa y objetiva es fundamental para la salud de la democracia. A su vez, los políticos deben ser conscientes de que su respuesta a la crítica es crucial. La transparencia y el diálogo son vitales para construir un ambiente de confianza y respeto mutuo. Además, los ciudadanos también tienen un papel importante en esta ecuación. Al ejercer su derecho a cuestionar y debatir, contribuyen a la formación de una sociedad más consciente y crítica. Al mismo tiempo, deben estar alerta ante la desinformación y el sensacionalismo,
buscando siempre fuentes confiables y verificando la información antes de formarse una opinión. Un nuevo capítulo en la historia de la comunicación. El enfrentamiento entre Risto Mejide y Óscar Puente puede ser solo un capítulo en la historia de la política y los medios en España, pero es uno que deja una huella importante. A medida que el mundo avanza hacia nuevas formas de comunicación y una mayor interconexión, es crucial que todos los actores involucrados, medios, políticos y ciudadanos, trabajen juntos para construir un futuro en el que la verdad, la transparencia y el respeto sean los pilares de la democracia. La batalla mediática ha concluido, pero el diálogo sigue abierto. ¿Cómo evolucionará esta relación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que la historia no termina aquí. La lucha por la verdad y la justicia continuará, y todos somos parte de esta narrativa en constante desarrollo. Al concluir este apasionante viaje a través del conflicto entre Risto Mejide y Óscar Puente, nos encontramos ante una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra propia relación con la información y la verdad. Este enfrentamiento no es solo una anécdota mediática, sino un claro recordatorio de la importancia de la responsabilidad en el discurso público y la necesidad de un periodismo ético. Te invito a ser parte activa de esta conversación. No te quedes en la pasividad frente a los acontecimientos. Infórmate, investiga y cuestiona lo que consumes. Haz uso de tus plataformas para compartir tus opiniones y enriquecer el debate. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en la narrativa que rodea a la política y los medios de comunicación. No subestimes tu voz, puede ser un faro de verdad en un mar de desinformación. Además, alienta a otros a hacer lo mismo. Comparte este relato, discútelo con amigos y familiares, y promueve un diálogo constructivo. Solo a través de la colaboración y el intercambio de ideas podremos crear un entorno donde la verdad y la transparencia prevalezcan. Recuerda, el cambio comienza contigo. Alza tu voz, actúa con valentía y participa en la construcción de un futuro en el que la comunicación sea un puente hacia el entendimiento y la unidad, no un campo de batalla. Haz que tu voz cuente,